Hola, buenas tardes. Vamos dando inicio al webinar. Me avisarán ustedes si se escucha bien desde sus micrófonos, en sus parlantes. Yo voy prendiendo la camarita. Lo pueden poner en el chat si quieren, pueden comentarlo con su misma voz. Ok, perfecto. Alejandro responde que se escucha todo excelente. Bueno, vamos a comenzar puntuales como siempre lo solemos hacer. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Ahí Alejandro desde Chile, también hay personas inscritas desde Bolivia, desde México y obviamente desde acá, desde la misma Argentina y desde la ciudad desde la que estamos transmitiendo, que es San Rafael, en Mendoza. Bueno, gracias e invitados siempre a todas nuestras capacitaciones, ya sean los cursos que damos de modo online, como a estos webinars, que no solamente son para motivar, sino también es entregar algún tipo de herramienta para que, bueno, que crezcamos en el conocimiento y las habilidades de los primeros auxilios, pero también que sepamos tener esas mayor seguridad, siempre lo decimos en los cursos. El que aprende primeros auxilios, se adentra, conoce los protocolos y se entrena en las habilidades de primeros auxilios, da mayor seguridad a su familia en primer lugar, da mayor seguridad a su entorno más cercano, como pueden ser sus familiares y su lugar de trabajo, y también da una mayor seguridad a la sociedad, ¿sí? Ya sea el pueblo, la ciudad en la que uno viva, como las rutas en las que uno maneja, y las personas con las cuales uno trabaja, como puede ser, por ejemplo, el turismo, o también aquellos que se introducen en los primeros auxilios porque les interesa en realidad acercarse a lo que son los primeros auxilios en zonas de montaña, ¿sí? Muchos de ustedes, de hecho, lo han hecho de ese modo. Se han inscrito a este webinar de los primeros auxilios urbanos, pero entendiendo que este es el fundamento y la base para poder avanzar en protocolos que son mucho más específicos, que tienen que ver cuando uno está alejado de una ciudad. Bueno, ese también es el sentido de este webinar, que podamos entender que son primeros auxilios urbanos, ¿sí? Lo dice ciertamente la palabra, urbe, la ciudad, pero bueno, pero ¿qué implica de modo concreto, en qué nos influye a nosotros que vamos a poder socorrer a alguien dentro de una ciudad? ¿Cuáles son los parámetros que se manejan dentro de esa realidad que es la ciudad, ¿sí? Bueno, le damos también la bienvenida a Fabián, que es nuestro otro capacitador. Bueno, no vamos a dar lugar a presentarnos, pero así como decíamos que hay gente de diversos países, bueno, también Fabián acá, que es mi colega, que es bombero profesional, técnico de higiene y seguridad, y también paramédico o técnico en emergencias médicas o emergentólogo. Así que, bueno, Fabián, gracias por sumar. Los primeros auxilios urbanos, entonces, por lo general, lo que se enseña, todo depende del país, de la educación que uno ha recibido, cuál fue la impronta que me dio mi colegio, mi escuela, pero por lo general las charlas de primeros auxilios o las capacitaciones no pasan de ser una muy puntual en ver lo que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar, y ahí nos quedamos. ¿Sí? Se habla así muy genérico, puede ser una persona que sepa muchísimo de primeros auxilios, realmente una eminencia en primeros auxilios, muchísima experiencia, años trabajando en emergencias, y sin embargo, la charla, lo mejor del mundo, pero si esa persona no nos entregó a nosotros habilidades concretas para que nosotros sepamos manejarnos en una situación de emergencias, podríamos decir que no deja de ser una charla entusiasmante. Por eso siempre remarcamos, cuando nosotros damos cursos, la idea siempre es generar en la otra persona el crecimiento en habilidades personales. Y eso ténganlo como muy presente. ¿Sí? Por eso es que también está esa impronta de entregar, y bueno, uno se va capacitando, entrenando, aprendiendo, y eso todo lo entrega en una capacitación porque nos importa eso. ¿Sí? No quedarnos solamente en un tema que es el RCP, que obviamente es importantísimo y por eso es el que generalmente es el que se repite en cualquier tipo de formación, pero no quedarnos en eso, sino crecer realmente en toda la gama de primeros auxilios, porque bueno, ahora vamos a explicar que estamos de algún modo propensos a sufrir cualquiera de esas emergencias. ¿Sí? De hecho, hemos recibido quejas de alumnos de 15, 16, 17 años que nos dicen que han tenido charlas de primeros auxilios y siempre es lo mismo.
Si siempre fue hablar de primeros auxilios, RCP y se acabó, ¿sí? Y no aprenden nada. Y de hecho hay una evidencia muy grande eh, en toda la sociedad, pero también en las nuevas generaciones, de realmente tener habilidades concretas con las cuales manejarse. Ellos saben ver el valor de este tipo de enseñanzas. Y así como capaz que hoy día se valora más el crecimiento emocional, por ejemplo, también se valora mucho el crecimiento en lo que es la parte de primeros auxilios. Y en eso estamos también nosotros implicados, ciertamente, con nuestro emprendimiento. Bueno, ya lo han visto en la presentación, ya les comentaba recién de Fabián que bueno, ya algún día nos va a dar un webinar también él. Yo soy instructor de primeros auxilios urbanos, también de emergencias en lugares remotos, aparte de ser montañista de COVID, de la niñez, y, bueno, y también manejarnos con lo que es el coaching profesional, ¿sí? Si bien es eh, es de otro rubro, el coaching tiene mucho que ver con esto porque también hay mucho del manejo de las personas. ¿Sí? De hecho, a cualquiera o cualquiera que pueda estar entrado en ese tipo de terapias, que en realidad no es una terapia el coaching, pero en ese tipo de crecimiento personal, obviamente que lo potencia también en lo que es el manejo de una emergencia. Ya lo vamos a explicar a eso dentro del webinar. Bueno, primero, ¿qué son los primeros auxilios? Podríamos nosotros revisar un poquito, el que quiere, si alguno quiere por ahí, vamos a hacerlo de modo interactivo. Si por ahí no se animan a hacerlo, agarrar el micrófono o por ahí escribirlo en el chat. ¿Qué piensan ustedes que son los primeros auxilios? ¿Cuál es la idea que ustedes se hacen bueno, de eso que se dice primeros auxilios? ¿Sí? Ya lo pueden ir escribiendo. Corregimos, no se dice técnicamente primeros auxilios, en realidad es primeros socorros. Si auxiliar a alguien es simplemente servirlo, ayudarlo en alguna tarea, como puede ser la docencia. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos que es un profesor auxiliar? ¿Sí? Por eso, en el idioma español, bueno, ha quedado en la jerga primeros auxilios, pero técnicamente sería eh, primeros socorros. ¿Sí? Sería técnicamente la palabra que debería usarse. Bueno, pregunta. Si quieren, no hace falta que haga una respuesta muy larga, por ahí pueden ser palabras. ¿Qué entienden ustedes por primeros auxilios? A ver si alguien se anima a escribir algo y si no avanzamos, no hay ningún problema. Esto es un webinar, la idea es simplemente invitarlos a poder participar. Cecilia dice, es la primera atención que debe recibir una persona ante un problema de salud inminente. Excelente, excelente esa definición y eh, eso que has escrito. Perfecto, va por ese lado, ¿sí? Fíjense, ya nombró la primera atención, dato fundamental, que debe recibir una persona, ¿sí? Y que hay un problema de salud inminente, ¿sí? Fíjense acá, Alejandro, perfecto, Alejandro de Chile dice un accidente, ¿sí? Recién Cecilia nos hablaba de un problema de salud inminente, Alejandro nos habla de un accidente. Perfecto, ahí ya tenemos algo fundamental. Siempre que hablamos de una emergencia, que pueden ser millones, estamos hablando de dos ámbitos. El ámbito de la salud que se corrompe, ¿sí? Un problema de enfermedad súbita que se llama, y el ámbito de los accidentes, ¿sí? Aquello que sucede por no solamente un choque automovilístico, sino cualquier tipo de golpe, rotura, ¿sí? No sé, hemorragias, quemaduras, todo lo que es la parte de accidentología. Por eso, cuando uno se encuentra ante una emergencia, lo primero que uno tiene que saber reconocer es si es un accidente o es una enfermedad. Por lo general es fácil, porque yo o vi el incidente o vi el suceso de lo que estaba pasando, pero hay muchas veces que no vamos a saber qué es lo que era. Entonces, ahí se va a entender que es fundamental tener esa parte entrenada de saber. Lo primero que yo tengo que saber determinar es si esto que estoy viendo acá, esta persona o estas muchas personas, están así por un accidente o por una enfermedad súbita, ¿sí? Cuando uno da un curso, siempre uno lo remarca porque es fácil. Uno dice, bueno, ahora vamos a ver hemorragias. Entonces la persona sabe que está viendo hemorragias, sabe que lo que se va a tratar son los protocolos de hemorragias, cómo se reconoce, qué se hace. Pero si uno ve una persona descompensada y estaba súper abrigada y en un lugar donde no se veía que había una hemorragia, yo tuve que buscar para darme cuenta que el problema que tenía era un corte, por ejemplo, porque no estaba viendo la sangre. Entonces, en un curso es fácil saberlo, en la realidad muchas veces puede ser que tengamos que determinar si es un accidente o si es una enfermedad.
Vamos a hacer un breve ejercicio, no vamos a tardar en este ejercicio, la idea es que podamos resolverlo mentalmente, al menos para hacerlos entrar en una situación de emergencia. Lo pueden hacer si quieren con un papel, aquel que lo tenga a mano, y si no lo pueden hacer mentalmente, ¿sí? Van a elegir un número del 1 al 33, ¿sí? No hace falta que si quieren lo escriben o fíjenlo en su cabeza, porque la idea es que ahora ustedes con el número que han elegido les toque circunstancialmente les va a tocar un incidente que van a tener que resolver. ¿Y por qué este juego de, a ver, hemos elegido solamente 33 situaciones posibles de emergencia? Imagínense que podríamos enumerar miles de situaciones de emergencia, pero bueno, 33 como para resumir, y hacer este ejercicio de que me toque el que me toque, porque así es la realidad. En realidad, salvo casos específicos de algún tipo de enfermedad o algún tipo de suceso, como puede ser una guerra, que uno dice, bueno, podemos tener este tipo de enfermedades o de accidentes, por lo general un suceso no deja de ser fortuito, circunstancial y emergente. Entonces, yo nunca voy a elegir una emergencia. La emergencia me va a tocar y no sé cuál. Bueno, este ejercicio tiene que ver con eso. Elegir un número del 1 al 33, el que me toque, voy a intentar de resolverlo, ¿sí? Así que bueno, entiendo que ya todos tienen su número, incluso aquellos que están escuchando la charla de modo diferido, porque la van a ver en el grupo de WhatsApp que tenemos de primeros auxilios, o los que la van a ver por YouTube, hagan este ejercicio ahora que la están escuchando la charla, elegir un número del 1 al 33. Ahí está, Alejandro eligió el 12, perfecto. Entonces, Alejandro que ha elegido el 12, para ponerlo a él de ejemplo, a él le ha tocado alergia a la aspirina, ¿sí? Laura, el 24, le ha tocado vómito y diarrea. Perfecto. Me olvidaba una cosa, la podemos, Cecilia, el 33, inconsciente por ahogamiento, ¿sí? Ya a él le ha tocado el número 18, que es acalambramientos por calor. Me olvidaba ponerles una situación que, bueno, la podríamos hacer en el próximo webinar un poquito más compleja, que es pensar no solamente qué les va a tocar, o sea, este ejercicio me tocó esto, ¿sí? Esta situación. Bueno, más complejo sería con quién estoy yo en ese momento, si es de día, si es de noche, si estoy en un lugar alejado del centro de la ciudad, si tengo celular, si es invierno, si es verano. Acá, por ejemplo, estamos en invierno, casi en invierno, en México están casi en momento de calor, bueno, zona más tropical. Está lloviendo, el clima está lindo, tengo vehículo, no tengo vehículo. Hagan este ejercicio ahora de resolver ustedes qué pasos son los que concretamente ustedes estarían dando ahora para resolver eso que les ha tocado. Por ahí puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo ahí podría haber el caso de alguien que les tocó diarrea, por ejemplo, vómitos y diarrea. Podría ser sencillo, pero si eso no se frena, podría complicarse en realidad. Podemos avanzar en qué podríamos avanzar. Bueno, pensarlo, no se lo voy a decir yo. Pero bueno, podría ser un caso de deshidratación de una persona se puede descompensar, depende si tiene alguna enfermedad persistente, si es un niño, si es un adulto. Si una persona te alergia a la aspirina, bueno, ¿cuánta aspirina ha tomado? ¿Qué hago yo? ¿A quién llamo? ¿Tengo un vehículo? Anoten concretamente qué cosas ustedes están haciendo ahora para poder resolver esa situación. Si ya dijeron que los primeros auxilios era esa primera atención que yo le daba a alguien que tenía o un accidente o una enfermedad súbita. Bueno, aquellos que estén por YouTube o viendo la charla en inferior, les va a tocar una picadura de serpiente, un shock por un rayo, una hipertermia, que es un golpe de calor, estoy leyendo así de modo muy suelto, un desmayo, alguien que se cayó de una escalera, eh, una picadura de abeja de alguien con una alergia, o un accidente concreto vehicular. Bueno, ¿qué hacen ustedes en ese momento? Y vamos a remarcar lo que siempre decimos en los cursos. Por lo general, cuando hay un accidente o alguna enfermedad, nos transformamos en esto que somos de estar viendo todo lo que pasa en Internet, nos transformamos en espectadores de una película. Y a lo sumo lo que se hace es llamar al 911 y no saber la cantidad de herramientas que uno tiene para poder accionar efectivamente una solución a esa persona. Yo puedo no solamente salvar a alguien de la muerte, también lo puedo salvar de una enfermedad permanente, también lo puedo salvar de una internación prolongada.
¿sí? Yo puedo hacer que la persona viva, puedo hacer que su enfermedad sea muy corta, muy breve, y puedo hacer que no tenga una internación. Simplemente porque yo supe primeros auxilios, supe activar esos protocolos. ¿Sí? Obviamente que todos estos temas que están, estos sucesos que les han tocado acá en esta lista de posibles accidentes o enfermedades, todo eso se aprende en un curso con protocolos concretos y uno, mientras más capacitado está, más posibilidades tiene también de poder accionar efectivamente. También ese es el sentido de los webinars, ¿sí? Estar permanentemente recordando cosas, recordando habilidades, recordando en la memoria, para que uno esté siempre como eh, con el saber a flor de piel, pero también entrenado con lo que es la prevención. Mientras más prevención haya, menores accidentes y menores primeros auxilios vamos a tener que realizar. Bueno, dejando este ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que explicar un poquito más? Aquel que ha hecho un curso, una capacitación de primeros auxilios que sabe, va a entender qué es lo que se activa cuando uno hace un primer socorro. ¿Sí? Para aquellos que por primera vez están escuchando lo que son los primeros auxilios, recuerden que siempre que uno tenga que resolver una situación, para uno es una novedad. O sea, algo que a mí nunca me ha pasado y tengo que aprender a resolverlo. Pasa como con una enfermedad, como con o un accidente, uno tiene que ir al médico, preguntar a este, preguntar a aquel, averiguar, y uno empieza a aprender que está tal remedio, o que tal remedio no es bueno, es contraproducente. Bueno, todo el aprendizaje que se viene post una enfermedad o un accidente. Bueno, en los primeros auxilios es al revés. Uno aprovecha todo lo que previamente se ha aprendido y estudiado de esos sucesos y por tanto se han establecido protocolos ordenados, pensados, simplificados para que nosotros podamos resolver esos sucesos que son accidentes o enfermedades. Y vamos a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a poner el ejemplo del RCP, que es el más común. A nivel mundial hay centros de cardiología, hay cardiólogos, hay estudios científicos, hay congresos de cardiología en diferentes lugares, hay asociaciones de cardiólogos en diferentes rangos de países. Por ejemplo, tenemos la que está en Estados Unidos, la asociación que está en Rusia, la que está en Europa, la que está en América Latina. Cuando hacen un congreso, se escribe un libro, se logra un estudio o se inventó algún aparato, toda esa información científica posiblemente a nosotros nos puede llegar como información difusa en medio de un montón de información que está inconclusa, que no es perfecta, que no es completa, y que la podemos encontrar por Internet. O sea, hoy en día podríamos acceder a esto por Internet, ciertamente. Pero sin embargo, hay entidades profesionales serias que lo que hacen es justamente hacer un filtro de toda esa información, de la mejor información, incluso de las guerras. Incluso una guerra, por dañina que sea y por mala que sea, en este caso nos trae aprendizajes, porque todo lo que se practica como primeros auxilios y como práctica por ahí de nuevos elementos implican un crecimiento en lo que es los protocolos de primeros auxilios. O sea, se aprende más, lamentablemente. Entonces, toda esa información que viene de una guerra, de un congreso, de un estudio científico, se junta, se filtra, se ordena, se simplifica y se transmite en manuales de aprendizaje de primeros auxilios. Por eso, vamos a poner el ejemplo del caso nuestro, que damos cursos de primeros auxilios con certificación internacional. La certificación internacional no tiene tanto que ver con la chapa, yo doy un curso internacional, entonces lo voy a vender mejor, sino que lo que importa es que lo que yo estoy recibiendo es lo que se está hablando de modo internacional como lo último. Entonces, si un protocolo de primeros auxilios en RCP hace 50 años se hacía de un modo, hoy en día se ha perfeccionado ese modo, se ha simplificado, se ha hecho mucho mejor, más efectivo, en orden obviamente al bien de la persona que está recibiendo el RCP, y eso es lo que yo aprendo, y eso es lo que se llama un protocolo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un caso de una posibilidad de una fractura o de un golpe. Vaya a saber por qué está esta persona en esta situación. Y hay que hacer un movimiento con cuidado de la columna cervical por la posibilidad de lesiones que yo le podría generar a esa persona. Si eso se aprende en un curso y se practica en un curso. Eso es un protocolo, ¿sí? Cómo se actúa en diferentes momentos, en diferentes situaciones y qué es lo que debe hacerse.
y tiene un orden un poco a veces demasiado de manual, y en eso podríamos decir que no es tan pedagógico, en el sentido de que si pasa esto, tenés que hacer esto, esto, esto y esto y esto, pero en otro sentido sí es pedagógico. Por eso uno tiene que entender, mientras más sepa uno por ahí de medicina, de fisiología, de funcionamiento del cuerpo, uno mejor va a poder actuar ante un primer auxilio, pero también el hecho de hacer ordenadamente esos pasos no es solamente por hacerlo mecánicamente, obviamente que mientras menos sé, más mecánicamente lo voy a hacer, pero tiene que ver también con un cuidado de un montón de cosas. Por eso cuando uno hace un curso, una capacitación, no se queda solamente en que el RCP se hace así, se ponen las dos manos, se hacen compresiones y nada más, sino que también uno tiene que entender el sentido de eso, y por eso uno va a saber también respetar el por qué había que hacer esto y no había que hacer aquello, por qué había que hacer esto de tal modo para que sea efectivo y no sea inefectivo, ¿sí? El protocolo tiene eso, que puede ser muy de manual, ¿sí? 5 pasos para tal cosa, pero yo debo entender que se llevó a esos 5 pasos por un montón de prácticas, de ejercicios, de capacitaciones y de personas que se sentaron a ver qué era lo mejor para ese tipo de suceso que ya dijimos, un accidente o una enfermedad, ¿sí? Por eso podríamos decir, ¿qué podríamos aprender ahora rápidamente para aquellos que quieren adentrarse en los primeros auxilios o aquellos que ya saben algo y quieren recordar? Lo primero es la prevención. ¿Sí? La prevención, ¿qué es todo aquello que uno ve de modo de antemano porque sabe lo que puede suceder, ya sea en el manejo vehicular, ya sea en los hábitos cotidianos, ya sea en el trabajo, el respeto de los protocolos laborales, ya sea cuando uno va a la montaña, ya sea cuando uno, no sé, según el clima, ¿sí? La prevención. Lo cual no significa que uno tiene que estar siempre pensando en lo peor. O sea, yo no sé, no dejo que mi hijo ande en bici porque puede lastimarse. No, al contrario. Es buenísimo que mi hijo ande en bici, es buenísimo que practique, es un riesgo, ciertamente que lo es. Simplemente la prevención. Cuidar que, no sé, por ahí se hizo algo que, no, que era imprudente o que estaba funcionando en bici cerca de una calle o si había un vehículo que podía salir del estacionamiento. ¿Sí? Siempre la prevención es estar atento a cosas que podrían pasar, entonces como uno sabe, lo prevé. ¿Sí? Eso es muy claro en el manejo vehicular. Cuando una persona aprende en un curso, toma conciencia de lo que significan las velocidades, lo que significa el respetar los semáforos, el respetar las líneas, etcétera, se vuelve mucho más preventivo porque sabe aquello que puede suceder. Entonces, ¿qué sentido tiene meterse en un riesgo innecesario y un accidente posible cuando siempre lo mejor es mantenerse de modo preventivo en lo que corresponde? ¿Sí? Por eso la prevención, bueno, podríamos hablar de todo lo que es el mundo laboral, lo que es en la casa, por ejemplo, no dejar una olla, si hay niños cocinando cerca de las hornallas que quedan más cerca de las personas, desde atrás, si hay un mueble que se puede llegar a caer porque un niño se sube, bueno, ese mueble lo amura a la pared, etc. ¿Sí? El marco legal, que es todo aquello que son las leyes que están alrededor de los primeros auxilios. ¿Sí? Volvemos a lo que decíamos al inicio, las personas muchas veces no se involucran en los primeros auxilios porque piensan que van a tener un problema legal. Y en realidad, si yo sé primeros auxilios, yo sé que no voy a tener ningún problema legal. ¿Sí? Solamente podría tener un problema si hago cosas de más o no hago cosas que le corresponde a un servicio profesional concretamente, como puede ser lo que le toca a un médico, o que se haga, esto se hace, pero se hace dentro de un quirófano en el hospital. Si yo hago cosas de más, si yo sé primer auxilio, ya sé que son esas cosas de más, o sea, las voy a evitar siempre. Y también hacer cosas de menos, que es, por ejemplo, no sé, yo abandono a una persona, no hace falta que yo haya generado un accidente. Basta con ver a una persona en necesidad y yo me voy, significa eso es un abandono de persona. Entonces, todo aquello que puede llegar a juzgarme, digamos, dentro de un primer auxilio, yo ya lo conozco por saber primer auxilio. Pero también, si yo me involucro, no es que voy a tener un problema, salvo que la misma ley me esté determinando alguna posibilidad de no actuación. Por ejemplo, en Estados Unidos puede ser que haya leyes específicas, eso también depende de los estados, pero donde uno no tiene permitido tocar a una persona, ¿sí? Para no ensuciar la escena, para no involucrarse o no equivocarse, etcétera. Todas las razones que puedan haber para que una ley te impida
poder accionar en primeros auxilios. O sea, ellos también tienen esa ley, pero también tienen una capacidad de respuesta muy grande a nivel de emergencias. Entonces también, bueno, también se equilibra. Alejandro, sí, te levantabas las manos, si querés hablar. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, Alejandro, perfecto. Sí, oye, disculpa, quería sobre esa, hacerte una consulta sobre la ley del buen samaritano que hay en algunos países, por ejemplo, como Canadá y algunos estados en Estados Unidos. Que, ¿cuál sería la incorporación de esa ley en términos latinoamericanos, por ejemplo? La pregunta. Excelente la pregunta. Lo que no voy a llegar a responderte, porque una vez hice un curso con unos compañeros de Chile y nombraron un añadido legal que habían tenido hacía poquito en Chile, que lo nombraron y yo realmente ahora no lo recuerdo. En Argentina, lo que es la ley de buen samaritano, para el resto de los que están escuchando, es la ley que considera que nosotros, si estamos ante una persona necesitada y lo ayudamos, vamos a hacer esa función de buen samaritano. Por tanto, es una cuestión humana, vamos a ayudar a alguien. Por tanto, la ley considera esa situación humana real de servicio y de ayuda, la considera legalmente. O sea que a mí me considera, eso sería como la ley de buen samaritano, me considera un primer rescatista. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. La persona que se capacita como rescatista, por ejemplo, acá en Mendoza tenemos la policía, la que es la policía de rescate, o sea, en Aconcagua, pero después también en muchos lugares, o los que están trabajando como bombero o en defensa civil, diferentes lugares, ya es un rescatista de oficio. Cuando uno hace un curso de primeros auxilios, uno se lleva un certificado de primer respondiente, o sea, como que uno dice, bueno, yo me capacité para ser la primera persona en responder. Ahora bien, tanto el que hizo el curso de primeros auxilios como una persona X que iba pasando por un lugar y ayudó, la ley dice, si lo ayudó es porque es una acción humana, por tanto, la ley considera que es un buen samaritano, o sea, que es un rescatista y por tanto lo ampara. Y voy a poner el ejemplo de Argentina. En Argentina no hay ningún caso, legalmente hablando, de personas que hayan tenido un problema legal por haber ayudado a otra persona. Esa es una aplicación concreta, digamos, en lo que es la jurisprudencia argentina, de la aplicación de la ley de buen samaritano. En el caso de Chile, Alejandro, yo en eso me quedo corto en responderte, tendrías que averiguar cuál es el alcance, cuáles son las... Yo sé que en Chile hay algo distinto a Argentina, que puede ser que lo frene un poco, ¿sí? Que pueda haber alguna consideración, alguna aplicación concreta que sea más similar al caso de Estados Unidos, ¿sí? Que por ahí pueda haber algún tipo de limitación. ¿Ves? Hay alcances legales. Acá se considera la buena intención por más que la ayuda de la persona haya empeorado la situación. Claro, es eso mismo. ¿Sí? Por eso la idea es esa. Bueno, legalmente en Argentina estamos amparados porque se considera la buena intención. Lo mejor es capacitarse para que sea justamente una ayuda efectiva. Y Alejandro, entonces eso deberías averiguarlo. Si después, bueno, me lo escribes por WhatsApp, me recontra sirve incluso para poder ponerlo dentro de acá abajo, digamos, cuando esto se suba a YouTube podemos poner la aclaración del caso de Chile. ¿Sí? Por ahí el número de ley o si hay algún decreto o algo, lo podemos colgar ahí como link o como comentario. Así que está buena la pregunta también para... Siempre queda abierto eso y está bien la pregunta de Alejandro porque queda abierto también a la determinación que hay en cada país. O sea, no es que hay una determinación a nivel latinoamericano, hay una determinación por país. Si cada país tiene su legislación, cada país tiene el modo de manejarse respecto a esta ley. La ley de buen samaritano es universal, después cada país le da su aplicación o su limitación concreta. Estados Unidos sé que es más limitante, si vos te cruzás a México, en México todo el mundo quiere ayudar, ¿sí? Todo el mundo se involucra, digamos, en ayudar en una emergencia. Capaz que en Estados Unidos todos se mantienen más al margen, ¿sí? Tiene que ver también con una cultura más legalista, ¿sí? De tener todo determinado, ¿sí? En ese sentido más limitada en la actuación libre de una emergencia. Pero es lo que digo, pero también lo equilibran porque tienen mucho mayor capacidad de respuesta en tecnología, en personas, en capacitación, en elementos, etc. Bueno, y en esto de saber qué hacer, es lo que decíamos recién, bueno,
acá está lo que es capacitarse, ¿sí? Este webinar es un modo de capacitarse, ¿sí? Pero bueno, hay muchas cosas que impiden un entrenamiento concreto, ¿sí? Yo puedo aprender que una persona se la mueve de tal modo, bueno, pero no es lo mismo que practicarlo y que alguien me lo enseñe, me indique, me entregue también esas habilidades de modo concreto. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros activamos un protocolo? O sea, cuando no nos quedamos como espectadores, no solamente llamamos al 911, sino que actuamos. Esto es lo que activamos, es la cadena de atención de víctimas. Por lo general, cuando ustedes busquen en internet, no sé, en Google ponen imágenes de lo que es el socorrer en emergencia, van a encontrar por lo general cinco globitos. ¿Sí? De esos 5 globitos, nosotros hemos sacado el primero y el último. ¿Sí? Hemos simplificado la imagen. La cadena de atención de víctimas es esa cadena que yo activo. La primera que suele aparecer en estos 5 globitos que les digo es el llamado al 911, ¿sí? Lo que siempre hacemos. Eso lo tenemos nosotros dentro ya de la seguridad de la escena. Pasa algo, bueno, tendremos que ver si llamamos al 911. Por ahí es algo muy sencillo, una persona se desmayó, me fijé qué pasó, ahora vamos a explicarte lo que es la seguridad de la escena. Fue un desmayo, yo no llamo al 911, o sí, sí, veremos la situación. Y la última, el último globito, el quinto, que es el que también sacamos de acá, ya tiene que ver con la atención hospitalaria, ¿sí? Bueno, lo sacamos porque no está dentro del primer auxilio, o sea, estamos suponiendo que cuando se acaba nuestra actuación, llegó el servicio de emergencia, listo, ya está, yo quito esta cadena de atención, ya me aparto de lo que me tocaba a mí, que era como primer socorrista, primer socorrista, justamente. La seguridad de la escena, lo voy a decir muy rápido, capacítense, entiendan bien qué es lo que es la seguridad de la escena, es revisar todo lo circunstancial al suceso, que tiene que ver con a medida que me voy acercando, es ir viendo todos los datos que yo pueda sacar, cantidad de personas, qué fue lo que sucedió, si el lugar es seguro y si yo puedo involucrarme. ¿Por qué? Porque por lo general uno tiende a involucrarse en un suceso, en ayudar a una persona por la buena voluntad, la buena intención, y uno no se dio cuenta de la inseguridad que había y yo pasé a ser una segunda víctima. Es decir, que yo empeoré la situación. Y no solamente que la empeoré, sino que en realidad hay una cuestión también humana de que uno tiene que cuidarse primero a sí mismo, ¿sí? Aunque suene más egoísta. ¿Sí? El bombero es aquel que puede entregar, puede poner en primer lugar a la persona y en segundo lugar a sí mismo. Pero el bombero tiene capacitación, muchas capacitaciones, sabe lo que está haciendo y tiene también el equipamiento necesario. Entonces, él puede sí ponerse a poner a la persona en su lugar. Nosotros no. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo muy sencillo para que se entienda. Si yo veo que hay una corriente, una crecida de agua en un badén y se está llevando un auto, yo no puedo involucrarme en sacar a esa persona, ¿sí? Porque sería yo una segunda víctima, o sea que ya empeora las cosas y aparte yo también tengo mi vida, tengo mi familia, hay un montón de cuestiones que se dan en ese microcosmos que es cada persona. Yo no puedo ser irresponsable también en eso, ¿sí? Un ejemplo rápido también, una persona se descompensa en una esquina, yo sé primero auxilio, me voy corriendo y cuando me voy corriendo a socorrerla, me atropella un auto. ¿Sí? Yo no me di cuenta, o sea, no evalué la seguridad de la escena, solamente pensé en la víctima. No, la víctima viene recién en segundo lugar, que es la atención primaria. La atención primaria es revisar aquellas cosas que tienen que ver con las posibilidades de pérdida de la vida. Y aquello que es más grave, que lo puede llevar más rápidamente a la muerte, que es revisar lo que es la parte de la conciencia, lo que es la respiración y las hemorragias graves. Y eso revisarlo puntualmente. En algunos casos se enseña también el tema del pulso, en otros casos no se enseña, porque en realidad el pulso uno tendría que estar entrenado. Yo me podría equivocar respecto al pulso, ¿sí? Podría tomar mi pulso sin darme cuenta, lo toco y estoy tan nervioso que estoy sintiendo mi pulso. Bueno, me equivoqué, por ejemplo. Entonces, por eso también en algunos protocolos se saca el pulso, salvo que esté entrenado, que yo sé. Pero puede servir, depende de la situación, si una persona está metida, no sé, un terremoto, está metida dentro no sé, de un lugar derrumbado, y el único modo que yo tengo de saber si está bien es tomar el pulso del pie, por ejemplo. Bueno, eso tendría que haberlo entrenado. ¿Sí? Por eso siempre, cuando uno empieza a aprender primer auxilio, se da cuenta que hay muchas cosas en las cuales entrenarse y aprender, ¿no?
Y la atención secundaria tiene que ver con, bueno, ya está, ya, si yo ya vi que está todo bien en la conciencia, en la respiración, en las hemorragias, no, no es nada grave, yo puedo pasar a la atención secundaria, que es fijarme en otras cosas más accidentales, más pequeñas, que han quedado como posibilidades de la enfermedad o del accidente. ¿Sí? Un corte, un raspón, etc. ¿Sí? De eso depende si es una enfermedad o es un accidente. ¿Sí? Si la persona está un poquito mejor, cómo está la piel, la temperatura, bueno, tiene que ver con eso más. En segundo lugar, lo que no afecta tanto a la vida de la persona. Entonces, ¿qué es un protocolo? Es eso que fue pensado de modo ordenado para solucionar diversas situaciones de primeros auxilios. Y acá vamos a dar una aclaración que, bueno, en realidad la damos más adelante, cuando entendemos qué es un primer auxilio urbano. Uno aprende ciertos protocolos, cierto orden de cosas, ciertas cadenas de ayuda, distintas a las que yo podría, o distintas no, en realidad son más simples que las que yo podría activar en un caso de un primer auxilio en zonas de montaña. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar por qué, pero pues estoy en la ciudad. Y porque rápidamente voy a tener acceso o voy a tener la ayuda que va a acceder a mí de una ambulancia o de un equipo profesional de medicina. ¿Sí? Pero el protocolo es eso, es aquello que fue estudiado, que fue revisado para que yo lo aprenda. ¿Sí? Y eso está bueno, a veces muy, podríamos decir como muy yankee, estos son los 5 pasos para, cuando uno dice, bueno, estos son los 5 pasos para vender mejor, estos son los 5 pasos, los 10 pasos para, bueno, demasiado ordenado, y en realidad nosotros que tenemos una cultura más, sobre todo los que son Latinoamérica, somos más de arreglar las cosas, del sentido común, o que es una habilidad a veces, pero también a veces no es una habilidad, en realidad es una falencia, porque podemos ser negligentes. Si viene una persona, choca y yo la saco rápido del auto y en realidad me faltó cuidar la columna, por ejemplo, etc. ¿Sí? Por eso es bueno saber respetar los protocolos y tenerlos bien. En eso también podemos ser hasta más profesionales. ¿Sí? A veces podemos ser muy poco de sentido común si nos manejamos, digamos, como demasiado ordenados, pero a veces si somos ordenados en un protocolo podemos en realidad ser más profesionales. Y por eso es bueno respetarlos y conocerlos. Y por eso que se hacen prácticas, se enseña, nos ponemos en situación de emergencias para saber cómo lo vamos a resolver. Hay alguien que ya practica esto. Bueno, en este caso en la foto está mi compañero Fabián, que bueno, que es bombero, que trabaja en emergencias. Y bueno, obviamente que te trae todo el sentido común, el protocolo y el sentido común a la vez para congeniarlos y realizar un buen primer socorro. Fíjense, habíamos hablado al comienzo de qué era la definición de primer auxilio, que entendían ustedes, sumamente acercado a lo que dijeron. Lo dividimos en 4 para tener 4 puntos sobre los cuales agarrarnos. Es la atención inmediata, no es lo que yo me tardo, que se le brinde a una persona que resulta herida, un accidente, o enferma súbitamente, la enfermedad que es. Eso es lo primero, la atención inmediata. Segundo, el objetivo ¿cuál es? Es minimizar el impacto de ese acontecimiento sobre la vida de una persona. Por eso habíamos nombrado 3 cosas, que nosotros podíamos evitar: la muerte de una persona, la internación prolongada o una discapacidad permanente. Sí, por eso es minimizar el impacto. Esto también se aprende, sobre todo en primeros auxilios de montaña, porque al estar más lejos de un servicio de emergencia, más todavía tenemos que estar atentos al suceso siguiente que puede seguirle a lo que está pasando. Si una persona, por ejemplo, no tomó agua, listo, capaz que acá en la ciudad lo solucionamos fácil, tomas agua y listo, te vas a la cama, descansas, me duele la cabeza. Si estás en la montaña, esa deshidratación me puede generar un problema mayor. Y ese problema mayor me puede generar otro mayor. Entonces, con más razón tengo que estar atento a minimizar el impacto de un suceso sobre el estado de salud. ¿Sí? Bueno, se aprende después en temas concretos. Tercero, justo lo acabamos de decir, podemos salvar vidas, se evitan más lesiones y se mejora la recuperación. Y cuarto, no repasamos la atención médica. Primer auxilio no es hacer de médico, sino que es hacer primer auxilio. ¿Sí? Lo que yo aprendí en esos protocolos que me enseñaron
con ese marco legal que me enseñaron, con ese sentido de las cosas que me enseñaron. Mientras más sé yo de primeros auxilios, más voy a poder atender a alguien. Incluso a veces hasta puedo saber más que un médico en primeros auxilios. Y a veces un paramédico sabe mucho más que un médico, porque el médico por ahí sabe algo muy específico que le toca en su labor profesional, o le toca algo que lo aprende dentro de un marco estructural, que puede ser un hospital. ¿Sí? De hecho, a nuestros cursos vienen médicos, vienen enfermeros. ¿Y por qué le enseñamos más cosas? Y porque le estamos enseñando, por así decirlo, cosas que suceden en la calle, no cosas que suceden dentro de la estructura y de ese trabajo en equipo que se puede generar dentro de un hospital o un servicio de emergencia. Bueno, esto no lo voy a pasar ahora, no tiene sentido, pero lo pueden encontrar en el Instagram nuestro, que es rcp.primerosauxilios, donde se explica, bueno, un protocolo concreto que es por qué se hace RCP. Este video está buenísimo. Muestra bien gráficamente, como si hubiese un escáner del cuerpo, cuando uno hace RCP, cómo la sangre se va difuminando, la sangre oxigenada por el cuerpo. Y si yo lo hago de modo inefectivo, es como que la sangre queda corta, ¿sí? Por eso se los recomiendo que lo puedan ver entrando al Instagram de rcp.primerosauxilios. Fíjense cuando hablábamos recién que poníamos esos 33 ejemplos de accidentes o de enfermedades. Bueno, está bueno saber que hay diversos accidentes y enfermedades. Está buenísimo cuando uno escuchó una noticia de algún familiar, de un amigo, cuando vio el diario, cuando se enteró de algo, cuando pasó algo. Todo está bueno estar atentos, incluso pensar, así como hicimos el ejercicio de cómo yo resuelvo esto. Bueno, pensar qué pasa por esta ruta, recibo un accidente en la ruta esta que va a tal ciudad. Y yo siempre viajo por esa ruta, porque yo, ¿qué hubiese hecho si me hubiese encontrado con ese accidente? Ah, mira, en ese lugar no hay señal, o no sé, o fue un choque frontal, o fue algo, o por un ejemplo más trágico. Pero si a mí me pasa con alguien, un vecino que se descompensó, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué herramientas tengo para poder actuar rápidamente? ¿Qué sé yo en habilidades y en primeros auxilios para saber si esto es algo urgente, si es una emergencia, a lo que ya tengo que llamar, ya tengo que activar, o es una urgencia que, bueno, puedo llamar a su familia, mira, vean esto, que se puede complicar, etc. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta para poder ayudar? Más allá del botiquín, que eso lo vamos a hablar en otro webinar, el botiquín no es un boticario, no es solamente la parte de medicación, es un montón de cosas, ¿sí? Son como muchos puntos específicos, muchos elementos útiles. O sea, una cosa son las pastillas, otra cosa son bueno, vamos a tener que hablar de pastillas, si realmente uno puede medicar o no, por lo general no, pero bueno, tiene que tener las pastillas específicas, las de venta libre, o si uno fuese un médico, bueno, uno tendría un rango mucho mayor en lo que es la parte de medicación, lo que es la parte de para heridas, lo que es la parte de protección personal, etcétera. Bueno, no lo vamos a hablar ahora, pero técnicamente, ¿qué nos hace falta para poder ayudar en cualquier situación? Habilidades personales, o sea, todo lo que tiene que ver con el crecimiento humano mío, el manejo del estrés, el manejo de los nervios, el conocer qué me incomoda. Capaz que a mí me incomoda la sangre, o ver un accidente, o no sé manejar a una persona estresada, o no sé acompañar humanamente hablando a alguien que le hace falta capaz que simplemente la compañía y sentirse seguro. ¿Sí? Por eso son habilidades personales y también habilidades sociales. ¿Cómo hago yo para manejar a alguien que está violento, o que no quiere recibir ayuda, o que está estresado, que está colapsado por una situación? ¿O cómo hago yo para no decirle las cosas que le tengo que decir, porque capaz que es demasiado, pero sí ayudarlo para encaminarlo para dónde tiene que ir, para que acepte un primer auxilio? Hay gente que no acepta primeros auxilios. Y por último, bueno, los protocolos de modo concreto, tengo que saber qué protocolos son los que se siguen en diferentes situaciones. Para eso se capacita una persona. Hoy vimos primeros auxilios urbanos. ¿Qué es un primer auxilio urbano? No lo dijimos hasta ahora. El primer auxilio urbano no es solamente porque está en la ciudad, sino que es porque yo tengo un margen más o menos de una hora, más o menos de media hora, una hora, de acceder yo o de que acceda a mí un servicio de emergencia. Entonces, podríamos hacer ahora el ejercicio personal cada uno de ustedes en pensar, si me pasara algo a mí en este lugar donde estoy yo parado, ¿cuánto tiempo tardaría yo en llegar al hospital?
o cuánto tiempo tardaría en llegar a mí un servicio de emergencia. ¿Sí? Está bueno saberlo, ¿sí? Tener ese tiempo para, bueno, ¿qué pasa si eso se hace en la noche, que hay menos tráfico, o en un momento de mucho tráfico? ¿Sí? Bueno, qué herramientas tengo yo para poder tener un acceso rápido a un servicio profesional? ¿Sí? Bueno, pero más allá de eso, que es lo que generalmente se dice primer auxilio urbano, que es el tema del tiempo, nosotros siempre agregamos dos más, que son la accesibilidad. Si yo, por ejemplo, estoy capaz a 15 minutos del centro de un hospital, pero estoy, no sé, en La Paz, en Bolivia, en un lugar donde uno se maneja por escalinatas. Estoy 200 metros hacia abajo. Bueno, eso no son 15 minutos, es mucho más tiempo. Capaz que la ambulancia llegaba a tal lugar, pero resulta que desde ahí estaba cortada esta calle que era muy chiquita, había habido se había desbarrancado una parte del cerro y recién ahí se iba caminando por un sendero y recién ahí uno se descuela 200 metros hacia abajo por una escalinata. Bueno, eso ya me quita la posibilidad de nombrarlo como primer auxilio urbano, ya se complica, pero no es lo mismo. Y lo último ese es un ejemplo, ¿no? Y lo último es la comunicabilidad. O sea, también puedo estar a 10 minutos de un lugar y no tengo comunicación en absoluto. Si no tengo celular, no tengo cargado el celular, está cortada la luz, etcétera. Cualquier impedimento que haga que yo me pueda comunicar con el servicio de emergencia. Bueno, y esto que hay otro mundo que es el de las emergencias, entiendan que no está solamente el aprender primeros auxilios urbanos, ¿sí? No es que yo hice un curso de primeros auxilios urbanos y ya terminó mi formación. Fíjense la cantidad de cosas que uno puede aprender. En zonas agrestes, que va a ser el próximo webinar, agreste significa alejadas de la ciudad, en la montaña, o agrestes o zonas remotas, es lo mismo. Uno puede aprender de incendios, capacitarse en ese mundo, como es el caso de un bombero, por ejemplo, en accidentes vehiculares, en rescate en aguas, en espacios confinados, un lugar que ha colapsado, una guerra, un terremoto. En el caso de Chile, México, Argentina, tenemos muchas posibilidades de terremotos, Perú. Rescate en altura, tengo que rescatar a alguien que se quedó colgado de una torre eólica, por ejemplo. Bueno, se aprende. Desastres naturales, que pueden ser terremotos, un colapso por lluvias, ¿sí? Como está pasando ahora en Brasil, por ejemplo, qué herramientas tengo yo para poder actuar ahí. Conflictos bélicos, ¿sí? También, bueno, eso que decíamos, también hay que saber mucho más de primer auxilio porque dependemos a veces menos de la posibilidad de auxilio por las diferentes situaciones que se pueden dar, de cantidad de personas heridas, muertas, o por las imposibilidades por situación violenta. Bueno, todo esto son campos de acción que uno puede ir creciendo en cada uno y puede aprender toda la vida, capacitarse, aprender. Realmente es muy entusiasmante, es muy lindo, es práctico y bueno, y obviamente que, como se dice hoy, te empodera en agregar seguridad. Pero de nada sirve que yo me agregue seguridad a mí, que yo sepa si nadie en el entorno sabe también. Si me pasa algo a mí, el resto no queda con esa posibilidad, digamos, de auxilio. Por eso, para que una sociedad sea segura, todos tienen que saber primeros auxilios. Bueno, esta es una foto de uno de los cursos nuestros, enseñando a maniobrar con personas, a trasladar personas. Y lo dejamos acá. Antes de pasarle un par de datos, bueno, agradecerles por este rato, estos 50 minutos que me han tenido escuchando. Si hay algún tipo de pregunta o alguna acotación, y si no, paso a dejar los datos de dónde pueden enterarse por lo general de estos webinars que son gratuitos o de capacitaciones que por ahí sí tienen un costo y está bueno que las conozcan. No sé si hay alguna pregunta, algo que les haya gustado, que quieran agradecer, puede ser por el chat o acá por micrófono. Nuestros Instagram son dos, son rsp.primerosauxilios o frasati con doble S, Frasati Aventura, ya que hacemos también muchas actividades de montañismo y cursos, no solamente de primeros auxilios, sino también todo lo que es lo que es la parte de meteorología, lo que es la parte de entrenamiento, lo que es la parte de astronomía, de geología, de flora, fauna. Bueno, realmente todo esto es muy entusiasmante, así que bueno, por eso los invitamos no solamente a primeros auxilios, sino también al resto de las actividades. Bueno, gracias por los buenos saludos, los agradecimientos. Parece que ha sido bastante claro. Me dan ganas de saber más sobre algunas situaciones que le han pasado a personas con las que trabajo. Bueno, genial, eso es, hay que capacitarse.
Bueno, por último, ya tienen ustedes, los que han recibido el mensaje mío, ya tienen mi número de WhatsApp, argentino, sí, más 54, el 9 de WhatsApp, 2604-390-675, el número para recibir información. Las dos direcciones de Instagram ya se las pasé. Y por último, bueno, sepan que hay cursos programados acá en San Rafael de modo presencial, pero también online. Eh, Esos son estos links que van a quedar después también abajo en el video. Suelen ser los formularios permanentes de inscripción a esos cursos. Y si no, bit.ly, talleres Streamhouse, ahí por ahí damos, ese es el grupo de WhatsApp donde todo el tiempo estamos avisando de las capacitaciones gratuitas o pagas para aquellos que quieran hacer. Sepa que también nos pueden invitar a su ciudad, siempre, bueno, con un mínimo de personas se pueden llevar las capacitaciones a cualquier lugar, ¿sí? Y quedan invitados para el próximo webinar que, bueno, va a ser una introducción también. Recuerden que estos son introducciones, en este caso son introducciones, hay webinars que sí son sobre temas concretos, pero el próximo es una introducción a los primeros socorros en zonas agrestes o de montaña, también para que entiendan un poco más qué es lo que se aprende cuando uno tiene que adentrarse en zonas alejadas de la ciudad, ya sea porque hace montañismo, como también porque uno viaja y hay lugares que son alejados, o uno se fue al campo a pescar o fue de camping con la familia. Bueno, por ahí está bueno aprender un poquito. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos comunicados. Y aprender más de primeros auxilios que, bueno, que como decíamos, es realmente entusiasmante. Nos estamos viendo. I know you're somewhere out there, so far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon.